Buenas tardes, noche para todos los asistentes a este Buenas tardes, mi coronel. trabajo virtual que hacemos en la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy es viernes 8 de agosto de 2025 y terminamos esta semana académica con un ejercicio muy práctico, una participación amplia de todos los asistentes. Tendremos dos preguntas de un tema que nos está preocupando ya mucho porque no se ven avances de la supuesta oposición, pero sí se ve la tendencia de la izquierda a eternizarse en el poder y a mantener la línea de pensamiento y acción del señor Petro, y eso ya es preocupante para Colombia. En estos últimos días han ocurrido una gran cantidad de eventos trascendentales sobre los cuales pues intentaremos hacer algún análisis y pedir la reflexión de ustedes para que miremos en perspectiva y en prospectiva cómo está la situación. Pero reiteramos, lo que más nos preocupa es la falta de foco, de fondo y de contenido en los candidatos y en los partidos. Es reiterativa la posición de hablar únicamente de estrategias electorales, de búsqueda de votos, lo cual es totalmente válido, porque esa es parte de la política. Pero es que lo que queremos saber es el fondo, qué es lo que proponen y cómo lo resuelven. Y pongamos dos ejemplos concretos de lo más reciente. Esta tarde o esta mañana el señor Donald Trump filtró a los medios de comunicación una orden secreta, claro que si la filtró no es secreta, pero la filtró, dirigida a las fuerzas militares de Estados Unidos, mediante la cual las autoriza para que hagan operaciones contra el narcotráfico, a los cuales él llama grupos terroristas en cualquier parte del continente. Y paralelamente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un póster en el cual subía 50 millones de dólares la información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro Moros. Entonces, pues eso tenía que dar inmediatamente para generar todo un debate político, periodístico y académico en el continente. Y la respuesta del señor Petro de una vez fue que es que Trump quiere bombardear a Colombia y que tenemos que cuidarnos, o sea, echándole leña al fuego, buscando la reacción de Trump, que además prende empujado y corriendo el riesgo de que nos aplique el arma favorita que tiene el señor Trump, que es lo de los aranceles. Entonces vemos que seguimos fallando en relaciones internacionales, seguimos fallando en concepción de Estado y seguimos fallando en concepción de la solución a los problemas estructurales del país. Y el otro problema que se armó, que ya lo hemos visto, es el de los anuncios 20 julieros, tanto de Colombia como de Perú, con el suceso de la isla de Santa Rosa. Está plenamente explicado que eso es un fenómeno que se sale de las manos de quienes firmaron el pacto de los límites territoriales en su momento, porque no se previó, o no se sabía, o no se analizó, mírese por donde se mire, que todos los sedimentos que va acumulando el río van formando islas, y probablemente no se tenía otro concepto que es muy común en las zonas selváticas, es que los cursos hidrográficos cambian de ruta. Y entonces nada de raro sería que dentro de 300 o 400 años o 1000 años el río Amazonas se meta más al Perú y quede una zona de la selva para acá y seguir el problema. Entonces, ¿a quién le pertenece? Ese problema ya ha sido muy viejo, en especial en la frontera con Venezuela.
Desde hace más de 50 años hay identificados 14 puntos donde la frontera cambia constantemente. Entonces aquí había ese tema y pues los cancilleres anteriores tampoco han hecho nada por resolver el problema, ni los gobernantes. Y se destapó, entonces hubo la posibilidad para que el mandatario colombiano hable demasiado y utilice un lenguaje que no ayuda a resolver la situación, porque eso tiene que dirimirlo finalmente es la Corte Internacional, a menos que se pongan de acuerdo y voluntariamente lleguen a una conclusión que no sea salomónica, ¿no? Bueno, entonces vemos que hay dos problemas serios del país, pero llama la atención que las candidaturas no están enfocadas en eso ni en los demás problemas estructurales. Hablábamos esta semana, a comienzos de la semana, hablábamos del problema, por ejemplo, del rompimiento de la regla fiscal. Hablamos de lo que puede influir las reformas que ha hecho el señor Petro, que ha propuesto. Y hemos hablado de un montón de temas aquí con el asuntos de energía, etcétera, y no parecería ser que a los candidatos les parecen que esos temas son esenciales. Entonces, ¿qué hemos hecho hoy? Hemos colocado aquí una lista de algunos, porque todos sabemos que son muchos más, pero si nos ponemos a examinarlo aquí se nos convierte en un tema largo. Entonces, hay sobre el tapete, mi coronel Alarcón, seis temas. Finanzas públicas, relaciones exteriores, que está muy reciente, con los dos casos, repito, el de el- la isla de Santa Rosa y las declaraciones desafiantes del señor Petro contra Trump esta tarde con ocasión de lo que dijo de la autorización que le daba a los militares de Estados Unidos para actuar contra los narcos en cualquier parte del continente. Está el de la seguridad multidimensional, que lo hemos estudiado aquí. Están los incentivos a la libre empresa y el desarrollo, los énfasis en la educación y la reorientación del sistema de salud. Entonces, como hoy es participación permanente de todos nuestros asistentes, sin que nos salgamos de estos temas ni que nos enfoquemos en que todos son muy importantes, porque entonces no vamos a concluir nada, escojamos uno o dos y tenemos 3 minutos, y le pido el favor a mi colega con que 3 minutos, que no se nos pasen los participantes de hablando más de los 3 minutos. Escoja uno solo de esos y es el que le va a decir a su candidato de predilección, bueno, ya que usted va a gobernar o quiere gobernar, le traigo sobre este tema, por decir algo, la educación, los énfasis, no de que la educación es mala y que toca cambiarla, no, sino los énfasis. Nos parece que debe ser enfocada en inteligencia artificial, en esto, en lo otro, por esto y por esto. Otra persona dirá, no, me parece que voy a hablarle de relaciones exteriores por lo que hay ese problema, pero que sea un solo punto en concreto y no todos, ni que nos diga que falta quien la ayuda, porque entonces nos salimos del ejercicio académico. Adelante, mi coronel Alarcón. ¿Cómo no, mi coronel? Buenas tardes, noches para los que no he podido saludar en el día de hoy. Vamos a lo concreto del tema, escoger uno de las, de los temas que están aquí propuestos, perdón la redundancia, escoger uno para eh, explicárselo y diluirlo en una serie de candidatos que están próximos a ser tenidos en cuenta por parte del pueblo para la elección que vienen próximamente en nuestro país. Escoger uno y explicárselo a esos candidatos, el por qué. Entonces, por el momento no tenemos manos levantadas, entonces nos vamos a ir directamente con mi coronel César Saavedra. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Buenas noches para la sala, buenas noches para todos. Bueno, yo, aprovechando el tema puesto sobre la mesa,
Mi coder nos habla de dos temas que podemos escoger. Indiscutiblemente para mí el más importante o el que tiene el orden en esto es las finanzas públicas. Si no hay recursos sencillamente bien dirigidos, no hay un plan de desarrollo a ejecutar, no hay una seguridad, no hay otras cosas que nos hacen necesarios para marcar el norte o el rumbo que queremos tomar en el país a partir del próximo 2026. Discutiblemente la situación no está fácil, pero no quiere que no se pueda enderezar. Es como lo han dicho o como lo que se requiere es un ajuste a un presupuesto que se presenta desbordado, es un ajuste a un Estado que tiene este año entre las finanzas públicas, ha habilitado más de 500.000 puestos de transición porque él se encuentra en un proceso totalmente distinto y eso es lo que hay que cambiar, reajustar las finanzas e irnos a donde queremos. Y por supuesto que el otro que es un clamor público de la ciudadanía en todos los niveles es la reorientación del sistema de salud. La ley sí, en cambio, el sistema de salud reorientó las cosas, puso unas más, puso unas menos. Hace 3 años atrás teníamos un sistema de salud, no era lo mejor del mundo, pero era de lo mejor que había en América Latina. Y hoy lo que la gente necesita es tener esa tranquilidad y esa confianza que el sistema de salud llega a todo y que funcione. Entonces yo creo que esos son de los dos pilares sobre los cuales eh, debería de trabajar el próximo inquilino de la Casa de Nariño, por supuesto que con el aval, la dirección y un plan muy definido, un proyecto de Estado por los partidos que saquen y avalen los candidatos. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas noches. Buenas noches. Saludos, Alejandro. Bien, a ver, yo me enfocaría por incentivos a la libre empresa en el desarrollo. Es decir, pienso que un país para que pueda salir adelante y salir de su pobreza tiene que llegar al desarrollo económico. Pienso que es una regla máxima. De lo contrario, pues, mezclaremos enemigos. Tenemos más reformas que fondos. Ya yo pienso que para incentivar la libre empresa en el desarrollo, yo le diría a los candidatos, a algún candidato político, un partido político, lo siguiente. Primero, hacer Eduardo, estímulos Eduardo, fiscales. Eduardo, permítame, es que tiene muy alejado el micrófono y se distorsiona la voz. Ya un momentico, a ver, un momentico, voy a elevar el volumen. Es que tengo bajito el volumen, ya, lo tengo en 50. ¿Ya me escuchan mejor? Dele, sí, sí, hágale. Ok, Está mucho mejor. entonces, entonces, yo diría lo siguiente. Primero, crear estímulos fiscales, reducir los impuestos para que, para aumentar la capacidad de inversión. Por ejemplo, lo hacen los Estados Unidos cada 20 años, más o menos, como lo hicieron Reagan, Bush, eh, luego ahora Donald Trump. Entonces, eso sería devolverle los dineros a los empresarios para que reactiven la inversión y generen más empleo. Eso es uno. La segunda, estimular la infraestructura, ampliar el mercado interno, crear un nuevo polo de desarrollo que son los llanos orientales como eje industrial, complementado con el área andina, pero también crear complejos industriales en los llanos orientales. También incentivar la competitividad empresarial y aplicar sanciones a las empresas que practiquen la competencia desleal. Asimismo, yo le diría que Uno, era, también, eran uno o dos máximo. estoy en incentivo a la libre empresa al desarrollo. Y, Bueno, y también sectorizar los monopolios para que los monopolios no acaparen el mercado. Y otra situación, y es muy importante, es permitirle darle garantías a aquellos empresarios emergentes o aquellos que han creado inventos
para que garantizarles que puedan patentar sus inventos y puedan crear empresa a través de sus inventos. También subsidiar la mediana y pequeña empresa con el objetivo de generar empleo. Pienso que esto, yo creo que puede ser una mecánica de asesoría para algún partido político para lograr, por ejemplo, que el país salga adelante en materia económica. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Adelante, por favor, la doctora Ethel. Ya le doy la palabra. Permítame, por favor, doctora Ethel. Adelante, por favor, Rosita. Sin duda alguna, los 6 temas propuestos Ah, son importantes, muy importantes. Sin embargo, priorizando las cosas, me parece que las finanzas públicas y los incentivos a la libre empresa y el desarrollo definitivamente son determinantes. He estado escuchando por la televisión la discusión sobre preliminar sobre el proyecto de presupuesto que presentan para el próximo periodo con un déficit aterrador. Ya no es en millones, sino en billones de pesos. Yo no sé si es que este señor no entiende que para poder funcionar un gobierno y gobernar realmente, tiene que echarle mucho ojo a las finanzas. Las finanzas están desastrosamente manejadas en este momento en el país. Y por supuesto, para dar incentivos a la empresa y al desarrollo, primero que nada tenemos que achicar este Estado. Están gastando en burocracia todo lo que se les ocurre, hasta la señora esta vicepresidenta que no hace ni piensa ni expone nada, ella gasta lo que le parece. Entonces, gracias. definitivamente, para cualquier proyecto, para cualquier partido que pretenda aspirar al gobierno en el país, es mandatorio que revisen muy bien sus finanzas y que achiquen el Estado. Muchísimas gracias. Gracias. Adelante, por favor, doctora Ethel. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Hay que contestar una? Una Dos. o dos, pero decir por qué. Bien. Es difícil, pero digamos que las finanzas públicas son la pieza fundamental si se quiere establecer desarrollar unas muy buenas políticas públicas, por ejemplo, que son necesarias, que ahí entran todas las relaciones. La seguridad también, no sé si multidimensional, pero seguridad al fin. Eh, pero sí una reorientación del sistema de salud, porque por todas las otros talleres que ya hicimos y hemos recalcado las falencias más fundamentales, creo que finanzas públicas y reorientación del sistema de salud, las dos, de arranque. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi doctora. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Yo voy por la parte de énfasis en la educación. Una sociedad sin educación no vale sino para mantener la izquierda en el poder. Por eso es que el comunismo ha colocado en primera instancia el adoctrinamiento ideológico y la negación a la preparación académica. Si nosotros no tenemos educación, seguimos siendo manipulados y en todo como viene siendo y que lo estamos viendo en todas las alocuciones del criminal que tenemos en la presidencia. Entonces ahí se multiplica. Fuera de eso, necesitamos
que el nuevo gobierno renueve o destruya o que cambie totalmente a FECODE, porque ahí es donde nacen todos los problemas. Y eso viene desde los años 70, cuando todos los integrantes, especialmente del M-19, se instruyeron en la licenciatura académica, en educación. Y de ahí se multiplicaron a los colegios y de ahí se multiplicaron a las facultades de derecha, y hoy eso es lo que estamos viendo nosotros con unos jueces corruptos que hacen parte de los carteles de la toga y todo lo que estamos viendo. O sea que si no tenemos educación, un pueblo inculto no tiene absolutamente nada. Por eso nos lleva un poder, nos lleva un año luz de ventaja el Japón, la China, Corea, todos que tienen una excelente capacitación y educación. Gracias. Gracias a usted, mi mayor. Lo concreto, bien. Muy bien. Tenemos la palabra para, y qué pena, mi general Hipólito Herrera. Adelante, por favor. Muy buenas noches, mi coronel Alarcón, mi coronel Buenas noches. Villamarín. Saludo especial. Un saludo especial también para todos los asistentes a la sala virtual. Eh, de igual manera, hago énfasis en el sistema de salud, de educación. Siempre hemos recalcado una frase por allá de nuestro libertador Simón Bolívar, quienes nos heredó en el sentido de que un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. La ignorancia en diferentes asuntos y especialmente en la parte de la tecnificación, la profesionalización y la especialización de nuestra sociedad es lo que ha permitido el adoctrinamiento, la manipulación, el sometimiento y el condicionamiento de esas personas que han o hemos caído en el estado de ignorancia y de la estupidez social. Eh, Realmente otra dignataria de un país nórdico nos enseñaba que iba a dedicar el mayor porcentaje del Producto Interno Bruto a la educación de su pueblo, porque un pueblo educado, profesionalizado, especializado, no se deja corromper, y esa es una verdad de apuño. Lo que estoy considerando y opinando, pienso que no es parte de una utopía. Realmente muchos países pequeños en territorio con pocos recursos naturales, con escasos recursos naturales, se orientaron precisamente por la educación de la más alta calidad, sustentada en la ciencia, en la tecnología y en la innovación. Y con base en ello, en esas cuatro cosas, educación más las tres cosas que le agrego, pues lograron el desarrollo y un sistema económico muy importante, a tal punto que hoy no solamente producen para solventar las necesidades internas, sino que tienen unos excedentes de exportación de altísima calidad. Tienen resuelto los demás temas de los que están aquí puestos en la mesa, y necesariamente están teniendo unos sistemas de salud, de desarrollo, de seguridad tal que la población, como quien dice, tiene sus necesidades básicas resueltas. Entonces, desde todo punto de vista, Colombia, nuestra sociedad, nos hemos amañado con las malas políticas, políticas de fracaso, nos han engañado, y desde luego eso es parte de la razón
desde luego nuestros escasos profesionales que se presentan con la poca calidad con que salen, se están dirigiendo para el exterior y atrasando de manera significativa al país, a la empresa privada y lógicamente la industria y desde luego a nuestra sociedad. De modo que hago énfasis en la educación, ojalá de altísima calidad, no como una propuesta utópica, sino como una realidad, un hecho y una verdad que ya la han utilizado otros países. De modo que en la medida en que eso se dé, pues lógicamente incluso se beneficia la cultura ciudadana y el país va a reducir de manera significativa la mala conducta, la comisión de delitos, los altos índices de delincuencia y de criminalidad, y se va a orientar por la economía y el desarrollo. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, mi general. Excelente. Tiene la palabra entonces el coronel Raúl Peña. Bienvenido de nuevo. Mi coronel, buenas tardes, ¿cómo me escucha? Perfectamente bien. Mu- Adelante, por favor. Muchísimas gracias, un saludo muy especial para mi coronel y coronel Villamarín. Yo considero que el tema sería de relaciones exteriores. Colombia en estos momentos está nadando en coca, no es una falacia, desafortunadamente este gobierno ha permitido el incremento abismal y con las cortinas de humo, con los problemas fronterizos, nuestras fronteras totalmente permeadas a la frontera que tiene con Venezuela, vemos que es un problema supremamente grave porque es la fuente que alimenta de narcotráfico a todas las organizaciones armadas, los grupos armados al margen de la ley, y es un problema muy complicado para Colombia. Ya viene la desertificación por parte de los Estados Unidos, entonces van a disminuir abismalmente el apoyo económico para poder combatir a estos grupos, es el problema del narcotráfico, entonces va a quedar esa puerta supremamente abierta y delicada. Entonces, yo veo que es un tema muy complicado. Si hay continuidad en el gobierno, pues ellos estarán felices porque pues eso es lo que auspician, pero si hay un gobierno de derecha, va a ser muy complicado porque el problema de la seguridad del país yo creo que es lo fundamental. Si no hay seguridad, los demás temas no se pueden tocar porque la seguridad es lo que prima en este país. Yo estoy viviendo en estos momentos en Panamá y ya se está viendo el incremento. Hablo con oficiales de acá de Panamá y se está viendo el incremento inclusive aquí en Colón porque se está aumentando el paso de narcóticos por la frontera con Panamá. Entonces, vemos que por todos los lados, la frontera con Venezuela, que entran los precursores químicos por el Brasil y ahorita el gobierno tratando de poner un problema por allá en Santa Rosa, Yavarí. Entonces, para mí ese es el tema más importante. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Vamos a dar lectura a los aportes que hay en Facebook Live, que dice lo siguiente. Buenas noches para todos. En primer lugar, el saneamiento de las finanzas públicas es una tarea prioritaria sobre la cual los candidatos deben tener propuestas concretas de cómo va a solucionar este tema. Es importante porque esto permitiría generar confianza a los empresarios nacionales e internacionales para que inviertan en el país e impulse el desarrollo del país y por defecto mayores ingresos para el Estado y más puestos de trabajo. Gracias. Tiene la palabra entonces mi sargento mayor Landazuri. Buenas noches, mi coronel. Especial saludo para todos los presentes en esta aula virtual. Indudablemente yo quiero irme por la línea de las finanzas públicas para plantearle a los candidatos o quienes desde un factor de partido quieran tomar decisiones. Indudablemente las finanzas públicas tienen que ser elementos necesarios para
mostrarse estos candidatos. ¿Por qué? Porque las finanzas públicas son fundamentales para el desarrollo de un país y son fundamentales para dinamizar los otros elementos que vemos aquí escritos. No podemos dar seguridad, no podemos crear factores de seguridad, no podemos hacer énfasis en educación si no tenemos fortalecidas las finanzas públicas que permitan el desarrollo de esos planes. Para referirme a las finanzas públicas, especialmente quiero tocar un punto, que a través de esas finanzas públicas el Estado puede financiar servicios esenciales como los que decimos, como la salud, como la educación, la infraestructura crítica del país, los programas de bienestar, de salud, educación, vivienda, recreación, todos estos aspectos que son fundamentales para el desarrollo de un país. A su vez, esa estabilidad económica se necesita que se haga con eficiencia, ¿sí? Estos candidatos tienen que mostrar realmente qué tan preparados están para hablar de esos factores socioeconómicos, donde esa estabilidad macroeconómica se orienta hacia factores de controlar la inflación, que equilibre presupuestos, que eviten crisis fiscales futuras. Es decir, no única y exclusivamente es el título, es realmente cómo se van a desarrollar esas finanzas públicas, cómo va a lograr esa estabilidad económica, cómo va a hacer esa inversión en infraestructura, en los recursos públicos, cómo realmente va a permitir o a facilitar la construcción y mantenimiento de infraestructura crítica o básica del Estado, como son la carretera, los puertos, las energías renovables, en fin, todos estos contextos mundiales que se están manejando. Y también cómo va a fomentar el crecimiento económico realmente, el solo hecho de hablar de finanzas públicas, cómo el desarrollo de estos puntos va a fomentar ese crecimiento económico, cómo esa adecuada utilización de esos recursos públicos puede estimular la inversión privada, esa inversión privada que es la que dinamiza en cierta forma esa parte principal del Estado, cómo se va a generar empleo, cómo se va a promover esos sectores productivos, cómo se va a acelerar el desarrollo económico del país y especialmente un punto, nos duela o no, cómo se va a manejar esa equidad social. Es decir, cómo se le va a dar la oportunidad de reducir esas brechas de desigualdad social y promover una sociedad más justa y cohesionada. Y cuando decimos de desigualdad social, no es enfrentar el uno con el otro, sino que realmente hay unos factores mínimos que toca trabajarles en relación a esas finanzas públicas. Hay que mantener esa sostenibilidad fiscal. Hay una gestión responsable de esas finanzas públicas que va a asegurar, en cierta forma, las obligaciones financieras del país. Esas obligaciones que más de un candidato o un presidente dice, no, no voy a pagar la deuda externa. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta y el candidato tiene que estar plenamente empapado de esa sociología económica. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Buenas noches. Pues el factor más importante y primordial e inmediato, porque es una necesidad sentida, es una necesidad insatisfecha de gran magnitud en este momento en Colombia, es la orientación del sistema de salud. Es una realidad que el Estado se ha dejado robar miles de millones de pesos por parte de las empresas prestadoras de salud, porque no se les auditó, no se les controló, no se les pusieron reglas, normas, procedimientos, protocolos que ejercieran control y supervisión del gasto de los fondos públicos para la salud. Pero si eso es así, entonces hay que castigar severamente a los culpables, tener una justicia rápida, funcional, inmediata, contundente, severa, pero no destruir todo el sistema para supuestamente crear otro nuevo que no promete que sea precisamente correctivo de esa circunstancia. Entonces lo que hay que hacer es corregir los defectos, pero no destruir para reconstruir todo desde la base inicial, porque la verdad es que la ley 100 ha sido muy buena,
pero inclusive desde que se creó, desde que se implantó, ya daba posibilidades y sospechas de que los administradores iban a aprovechar para robar. Entonces, ahora lo que hay es que corregir los defectos para avanzar, para crecer, porque inclusive si el sistema era bueno, pues aún lo bueno puede ser mejor y todo forma administrativa o gerencial puede ajustarse para generar mejores resultados con eficiencia, eficacia, efectividad, oportunidad y moralidad, por supuesto. Entonces, lo primordial, el tema primordial en este momento es la reorientación del sistema de salud, pero sin destruir el sistema, sino perfeccionarlo para búsqueda de la excelencia y de la calidad total. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. Buenas noches para la sala. A esos candidatos que aspiran a ser gobierno, les diría lo siguiente. Me refiero al último punto. Se requiere urgente la reorientación del sistema de salud. Debe ser un sistema mixto, Estado y empresa privada. La reorientación del sistema de salud requiere unos controles muy estrictos por parte del próximo gobierno para evitar que se vuelvan a presentar esa cantidad de fallas y de corrupción que fueron las causas para que el sistema se afectara. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel Carvajal. Mi coronel Villamarín, si no hay otra pregunta, hemos pasado por todos los participantes en el día de hoy, tanto en el Facebook como en el chat de aquí del Zoom. No sé si mi coronel tiene alguna otra pregunta o cerramos aquí el tema y vamos con la parte de las conclusiones y la bendición por el día de hoy, mi coronel. No, si hay una segunda pregunta, mi coronel, Perfecto. y es para un punto específico de los que están en la agenda de la mesa. En el preámbulo hablamos de el problema que se está suscitando con el Perú, que desde nuestra óptica nos parece ser que la solución adecuada es colocar la denuncia ante la Corte Internacional de la Haya y pedir que sea ella la que analice y estudie, porque es un fenómeno que no estaba previsto, es el nacimiento de un accidente natural que alteró el curso del río y que los peruanos pues lo ocuparon durante todo el tiempo y los cancilleres colombianos han dormido el sueño de los justos, a pesar de que, como lo han reconocido ellos mismos en los medios de comunicación, se conocía, pero era que fue que señor policía, que no habían podido, no actuaron. Entonces toca llevarlos a una instancia internacional porque parece ser que por las buenas no se va a poder resolver eso. Y el segundo tema que nos preocupa en este momento, o que nos debe preocupar como colombianos, es que la relación con Estados Unidos, que es nuestro socio comercial, y es el país que nos ha dado la mano en el tema de seguridad y en el tema de intercambio cultural, etcétera, y de inversión también, está muy deteriorado y, por decir algo, las declaraciones de esta tarde del señor Petro no ayudan para nada. Hoy Trump ha estado ocupadísimo porque está hablando por la mañana con el tema de la captura de Maduro y la lucha contra los jefes de los carteles en todo el continente con fuerzas militares. Luego dio otro anuncio que por la mañana había coordinado con Putin, que se van a reunir la próxima semana en Alaska. Y ahora, en este momento, está reunido en la Casa Blanca con los representantes de Azerbaiyán y Armenia que vinieron a firmar la paz para validarle su deseo de premio Nobel de Paz. Eso va por ahí. Pero no sabemos qué diga esta noche o mañana cuando se refiera a los tweets desafiantes del señor Petro. Entonces nos parece que
gane quien gane, a estos aspectos de las relaciones directas con, con el vecindario tiene que tener un nuevo manejo, porque no, de seguir en ese enfoque, de estar mostrándonos los dientes, todo, no vamos a evolucionar ni como país, ni como bloque continental, y en el caso particular ya de Estados Unidos, pues no vamos a tener una relación muy conveniente para el país. Entonces, el punto concreto, sin extendernos mucho, no discurso paralelo, sino lo concreto, para que terminemos antes de las 7:30, como es lo usual, es que, digamos, ¿qué le proponemos? ¿Qué orientación le sugerimos a estos aspirantes o al aspirante que le vamos a decir respecto a cómo se debe manejar las relaciones exteriores? Habida cuenta que hay que comenzar por colocar personas idóneas. Ese punto no lo machaquemos tanto, porque se sabe eternamente que es que la Cancillería y las embajadas y consulados han estado llenos de personas por otras razones distintas a la idoneidad. Entonces demos por descontado que la idoneidad se necesita, sino que le proponemos en concreto para hacer, partiendo del punto de vista que van a ser personas idóneas, para que esto mejore eh, con el vecindario y con Estados Unidos. Adelante, mi coronel. ¿Cómo no, mi coronel? Entonces, vamos a ver si alguien ha querido levantar la mano. Entonces, bueno, tenemos la mano levantada de Rosalía. Adelante, por favor. Sin duda alguna, en las relaciones exteriores, todo lo que sea posible utilizar la diplomacia y mirar los tratados internacionales que haya, es lo que debemos hacer. No estamos en capacidad de ponernos a responder agresiones en términos militares y francamente es difícil, pienso yo, que en este momento Colombia pueda hacer algo distinto que manejar muy bien la diplomacia en todos los niveles necesarios. Y por otro lado, en cuanto a la guerra comercial que declaró el señor Trump al mundo entero, porque así es el cuento de los eh, amenazas que hace con aranceles superiores, créanme que lo está afectando también a los mismos Estados Unidos. Investigando en varias partes que son de el interés personal, las cosas no están tan fáciles en Estados Unidos tampoco. Y es muy probable que eso obligue a que en el Congreso los señores republicanos que en este momento tienen la mayoría reconsideren y manejen al Ejecutivo en alguna forma porque se les está complicando también la vida allá. Así es de que no podemos, además, ponernos a pelear con los Estados Unidos porque realmente es nuestro único y mejor aliado en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra mi sargento mayor, sociólogo Landazuri, Sander Landazuri. Adelante, por favor. Mi coronel, yo considero que estos políticos o candidatos o futuros candidatos deben de primero, o se debe hacer un ejercicio principal de esto que ha hecho mi coronel Villamarín, que es definir los intereses nacionales. Realmente tenemos que partir de ahí, de identificar nuestros objetivos prioritarios en los diferentes ámbitos nacionales como internacionales. Es decir, hablar, sí, de seguridad, hablar de economía, de cultura, de medio ambiente y de todo ese tipo de temas que realmente nos va a permitir definir y partir de ahí. ¿Para qué? Para elaborar una política exterior clara, concisa. Es decir, de ahí tiene que salir una estrategia realmente que guíe esas acciones diplomáticas que vamos a enfrentar. Y tenemos que fortalecer la diplomacia definitivamente, darle el valor a la Academia San Carlos. No se justifica estos políticos que llegan en paracaídas a un cargo público mientras hay muchachos que se están sacando la leche muy bien preparados, muy bien formados, ¿no? Como se dice, pongo ejemplo, mi hija, y
realmente no tienen esa oportunidad de manejar o llegar a cargos que le están dando a los políticos. Hay que establecer esas relaciones bilaterales y multilaterales también, hay que buscar las alianzas estratégicas, hay que participar de esos tratados que estamos firmando. Realmente sé que hay tratados que ni siquiera los hemos mirado, ¿sí? Hay que manejar esa comunicación efectiva y afectiva con los diferentes con los otros países, porque Colombia se está volviendo como que el malo de la cuadra. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta los políticos que vayan a entrar a recomendar o a crear sus políticas. Hay que monitorear el entorno internacional. Hay personas que no saben ni en qué país viven, ni qué pasó allá, o lo del avión este, el bombardeo que se hizo en Sudán, en qué quedaron el cuento de los soldados, de los soldados, digo yo, de los mercenarios colombianos. En fin, toda esa dinámica que se tiene que nutrir, estos políticos tienen que realmente promover una imagen de cultura del país, no únicamente lo central, hay que hablar de la cultura regional, del vallenato, posicionar, alguien por ahí hablaba de posicionar el vallenato, más allá de otros contextos de la salsa y todo. Hay que conocer realmente el país para hablar realmente de relaciones. Y especialmente hay que manejar las crisis, hay que tener carácter, hay que tener en cierta forma unos elementos de paciencia. Realmente esto no es para guaches trogloditas de momento de salir de una vez a enfrentarse. Los políticos que manejan relaciones internacionales tienen que tener la cabeza más fría que cualquiera. Esto no es para salir con chabacanerías, en fin. Y termino diciendo que todos estos elementos, por últimos, hay que evaluarlo y reevaluarlo. Saber ir haciendo los saltos, ir modificando, ir avanzando en cada cosa que se estudie y se analice. Es mi palabra. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi sargento mayor. No hay más manos levantaditas, entonces vamos con el orden a seguir. Bueno, doctora Ethel ha levantado la mano. Adelante, por favor. Poniendo las cosas en orden de que es dirigido a personalidades o personas que se van a formar en política, radica en la educación. La política hay que estudiarla, hay que formarse, hay que ayornarse, leer muchísimo, primeras planas, todos los diarios, mucha información, buen relacionamiento, toda clase de opiniones, saber cómo responder, no enfadarse. Eso lleva educación. Serán cursos, serán carreras, pero la educación va a ser quien distinga a cada persona en el desarrollo de esa postulación, o por qué no, puede ser ya un presidenciable. Es la educación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra mi general Hipólito Herrera. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel. Pues necesariamente la recomendación que se haría a los políticos en que uno considere pertinente encomendarles la situación del país a futuro estaría precisamente la de reconstruir el estado de las relaciones diplomáticas, como ya se ha dicho. Tanto las personas que van a manejar esas relaciones como las políticas que debe manejarse desde la más alta magistratura del Estado, que sean personas profesionales, preparadas, que hayan manejado la técnica, que sean expertas
definitivamente una crítica constructiva. No es posible mandar personas allí a las representaciones diplomáticas de Colombia solamente con la orientación de que vayan a hacer negocios y sobre todo negocios ilícitos. Personas que han estado inmersas en la delincuencia criminal, en el mal comportamiento, en el mal desempeño, porque esas personas van a ser la cara del país ante la comunidad internacional. Necesariamente hacer o rescatar los compromisos, los acuerdos con los diferentes países y lógicamente especialmente con el gobierno de los Estados Unidos, que es como quien dice el primer socio comercial de nuestra región. Necesariamente promover los acuerdos vigentes u otros que sean pertinentes en atención a que Colombia debe industrializarse y abrir ventanas, abrir puertas para esos productos que posiblemente, no utópicamente, se produzcan y se necesiten comercializar. De igual manera, rescatar el posicionamiento que debe tener la comisión de expertos de los expresidentes y lógicamente del Congreso de la República para que constantemente le estén produciendo propuestas al Estado para fortalecer esas relaciones diplomáticas y esos intereses de común acuerdo. Fundamentalmente eso, muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues creo que otro factor y ya a más largo plazo que el de la reorientación del sistema de salud son las relaciones exteriores. Vemos que se están manejando en forma muy improvisada, sin profesionalismo, sin planificación, sin doctrina, sin una cultura específica. Tenemos que hay ambigüedades, se acaba de generar ambigüedades sobre la frontera con Venezuela. Tenemos incertidumbres con la soberanía insular. Ahora ya acaba de plantear también inquietud con la frontera con el Perú y así sucesivamente. Entonces eso deteriora relaciones comerciales, relaciones financieras, integración regional, sabiendo que tenemos posibilidades de vender, por ejemplo, energía eléctrica a los países vecinos, porque tenemos un gran potencial. Y lógicamente, pues también afecta nuestros mercados principales como son de ingresos el café, el carbón, el petróleo. Se deterioraron las relaciones con Israel, que es un buen comprador de carbón, y así sucesivamente. Entonces no podemos convertir al país en un agujero negro en relaciones internacionales, donde todo lo que se aproxima se desaparece, o se deteriora, o se degrada, o implosiona, o explota. De tal manera que es fundamental ese factor, porque si no, entonces vendrán inconvenientes arancelarios con los Estados Unidos, por ejemplo, que es uno de nuestros grandes socios comerciales. Eso es estrategia a largo plazo, pero que debe reiniciarse ahora que estamos interesados en grandes proyectos como el canal interoceánico. Y así sucesivamente. Hay muchos motivos por los cuales las relaciones exteriores deben ser recompuestas con profesionalismo y no como una oportunidad de darle incentivos a los que ayudaron en las campañas políticas o tienen similitudes doctrinarias o ideológicas. Eso no es para hacerle favores a amigos. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor,
Eduardo Patiño, ¿qué le proponemos a los aspirantes respecto al manejo de las relaciones exteriores al punto de poner personas idóneas? Es uno de los factores que estamos teniendo en cuenta. A ver qué más propuestas hay, viendo los problemas que se han suscitado recientemente, esbozados por mi coronel González. Entonces, ¿qué le proponemos a esos aspirantes? Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Gracias, coronel, muy amable. No, yo pienso que, pues, de acuerdo a la pregunta, pues, mejorar las relaciones exteriores en la medida que se trate de crear una doctrina en cuanto a las relaciones exteriores, por un lado, y por el otro lado, pues, potenciar la carrera diplomática, donde todo el, todo el personal de relaciones exteriores sea 100% carrera, que no sea más cargos de libre nombramiento de promoción y que no sean autofiguras burocráticas las que estén ocupando los cargos de primer orden dentro de la Cancillería, sino sean los mismos diplomáticos que han hecho la carrera y que precisamente por idoneidad, pues merezcan tener los cargos de primer orden dentro de la Cancillería. Y eso puede generar un mejoramiento de la calidad de las relaciones exteriores. Ahora, estas relaciones exteriores, pues también hay que potenciarla con un fortalecimiento de las fuerzas militares para que pues, las fuerzas militares se encarguen de defender las fronteras en todos sus órdenes, esa es la frontera exterior, y entonces, pues, complementar, digamos así, todas estas eh, figuras diplomáticas y todas mm, estas eh, digamos, de una manera, de todas estas gestiones diplomáticas, como por ejemplo las directivas diplomáticas de la Haya, complementarlas con una real política, por si en caso que Colombia tenga que enfrentarse de manera armada a un país vecino, pero ojalá eso nunca ocurra. Esperemos que no. Ojalá, pues, nadie quiere una guerra. Pero, pues, pero sí fortalecer las fuerzas militares para defender la soberanía y, asimismo, pues, tener unos custodios y vigilantes de las fronteras que, pues, permanentemente estén reportando a la Cancillería. Creo que, pues, hay que son Gracias. más reformas de fondo y de forma. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi mayor Mendoza, adelante, por favor. Gracias, coronel Alarcón. Pues lo que tenemos ahora es que Petro solo está en capacidad de mostrar los dientes ante una sociedad sin educación y sin autoridad, como sucedió con Duque, que dejó acabar medio país y no hizo absolutamente nada. Un buen gobierno es el que mantiene una planeación, una diplomacia y respeto hacia las demás naciones, buscando la cooperación, no destruyendo, perdón, no destruyendo. Colombia debe para el año 2026 tener un gobierno serio, firme, emprendedor y con futuro a corto plazo. Asesorarse de asesorarse y rodearse de personal profesional con capacitación y experiencia, no con prontuario delictivo como tenemos hoy en día. Gracias. Muchas gracias, mi mayor del Facebook. El análisis permanente de los tratados internacionales deben ser de pleno conocimiento
y estar atentos a las circunstancias cambiantes para encontrar alternativas de solución, resguardando siempre los intereses del país sin alterar la armonía y la convivencia en las zonas de frontera. El caso de la isla de Santa Rosa es un vivo ejemplo de la poca o nula atención que a las fronteras se ha dado. Si desde que en 1970 se empezó a formar la isla Santa Rosa, se hubiera estado atento para acordar en consenso planes para su manejo, y aquí hay un mea culpa para todas las autoridades civiles y militares. Esto debe servir de ejemplo para quien gobierne en las fronteras, y las diferentes autoridades allí destacadas deben conocer los tratados y estar atentos a circunstancias cambiantes. Así como la isla Santa Rosa se formó por la dinámica del río, asimismo puede desaparecer. Tiene la palabra entonces a mi coronel Raúl Peña. Se le cayó la señal. Entonces me queda mi coronel Saavedra, no sé si tiene la oportunidad de intervenir. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Yo creo que estamos muy alineados con la nota que acaba de leer de Facebook. Ese es el camino y esas son las consecuencias. Pero yo creo que la enseñanza que hay que darle a estos nuevos candidatos o a los que van a hacer es que entiendan las estrategias de cortinas de humo que sacan los gobiernos consistentemente y que no conllevan a nada. Esto no pasa de ser manejado con un acuerdo, cómo vamos a hacer con esto, porque son cosas que no están y se salen del control del hombre, sino de la naturaleza la que hace esos cambios. Entonces son situaciones que aprovecha el gobierno para distraer, cortinas de humo. Esos son expertos, y eso es lo que los candidatos deben aprender a no hacer. Es el primer requisito que hay que decirles: aprendan a no usar cortinas de humo para distraer otros problemas mucho más importantes que tiene el país. Yo no sé cuáles son las consecuencias económicas, políticas, sociales de esa pedazo de isla. No sé cuántas personas vivan, si alguien vive ahí, y cuál ha sido la presencia nuestra, que creo que ha sido menos nada. Entonces, no es el momento de dedicarle, quemar pólvora en cosas que no se van a solucionar de aquí a un día, a un mes o a un año, y sí van a distraer y ocuparnos en cosas que no son. Imagínense qué tal alistándose un ejército por una guerra con Perú y fuera de eso, lo mismo que le digo a los candidatos son mensajes donde el cuerpo y la cabeza no andan integrados. El presidente hizo eso y escuchaba un audio del almirante donde dice que se reunieron con el comandante del ejército de Perú, el de Ecuador, para fortalecer los lazos, bla, 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 positivamente. Mientras el presidente habla una cosa, por abajo se hablan otra. O sea, son cosas que tienen que aprender los candidatos a tener un solo mensaje y hacer las cosas como son. Sobre el otro tema de Estados Unidos, la verdad, la otra enseñanza es la misma historia. Cuando se habla para pensar y no se piensa para hablar, que es lo que es costumbre en muchos políticos, no este, sino en muchos, ahí es donde se deben aprender de los errores que se cometen. Yo creo que hay que resaltar todo lo que ha afectado sobre todo este año, las relaciones con los países que son importantes para la economía de nuestro país. Y va a haber un año difícil de turbulencia. O sea, esto no lo vamos a poder cambiar porque va a seguir el gobierno en esto. Va a seguir haciendo un montón de cosas para lograr distraer y enredar a la gente y sacarla del tema. Y es el mismo tema que el otro. El gobierno no demora en reaccionar más fuerte por los 50 millones de dólares que ofrecieron por Maduro, como lo hizo de que le íbamos a atacar.
Pero bueno, ya quedó claro lo que va a pasar y lo que viene. No sean ellos o como sean, pero por lo menos es un mensaje que se debe aprender, vuelvo y repito, de cómo manejar las relaciones de la parte diplomática. Siempre la ley de la gravedad es que la gallina de arriba sacude a la gallina de abajo. No hay nada que hacer, esto es así, eso no, nosotros podemos ponernos de bufones, pero no vamos a sacar absolutamente nada. Sacar un nacionalismo y un patriotismo no lleva a ninguna parte en este momento. La enseñanza para los candidatos es esa, madurez, sensatez, utilizar los canales diplomáticos, seleccionar el equipo de jugadores. Nosotros tenemos que tener puros 10 en las embajadas, no podemos tener personas de otro nivel como lo quiere hacer el actual gobierno. Lo primero que tienen que hacer es modificar ese decreto que quieren sacar, o no sé si ya lo sacaron, en que para ser embajador no se necesita sino querer ser embajador. Entonces yo ya estoy pensando cómo me postulo. Entonces, todo ese tipo de desaciertos son los que quiere buscar este gobierno como cortinas constantes y permanentes de humo para distraer a la población, mientras él encierra sus objetivos hacia un objetivo claro que todavía seguimos pensando que no es, y es la continuidad por él o por el que diga él. Entonces, son enseñanzas, vuelvo y repito, para los que vienen. Nada se puede hacer o muy poco se puede hacer de aquí a lo que queda este año, y tampoco se puede hacer porque los partidos tienen que entender que no encontramos una oposición unida, una oposición unificada y una oposición con un criterio definido de atacar y presionar a lo que hace el gobierno. Aquí pasa lo que pasa y no pasa nada. Es sencillamente, hace todo lo que quiere el presidente y no pasa absolutamente nada. Entonces, por como él sabe que no pasa nada, yo quisiera saber cuál es el efecto de la marcha de ayer. Sí, un montón de gente en la calle, pero eso es como cuando uno dice al banco que llevo, sonrisas o plata, plata. Entonces lo que se lleva es los resultados. Y no hay, bueno, repito, una oposición que le esté diciendo hoy al presidente abiertamente, venga, esto no es así ni así. Y eso es lo que tienen que aprender los candidatos, los partidos y el que sea el nuevo presidente, tener una oposición clara, definida, que ayude, y lo otro, tener unos objetivos claros de lo que se quiere hacer, no seguir entre bambalinas y con cortinas de humo permanentemente. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, excelente, Ronel, muchas gracias. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. Al próximo gobierno le propondría o le haría tres recomendaciones o propuestas. Primero, asesorarse antes de dar una respuesta ante cualquier evento que nos pueda afectar las buenas relaciones con cualquier país. Asesorarse para dar una respuesta objetiva, respuesta que desde un principio ayude a la solución del problema en relaciones internacionales. Es que las relaciones diplomáticas son tan delicadas como las relaciones con los vecinos en la propiedad horizontal. Tienen que hacerse con buenas maneras, con buena educación. Una segunda recomendación, evitar esa diplomacia desafiante, esa diplomacia de micrófono que no conduce a la solución de problemas. Y una tercera y última recomendación es que hay que evitar conceptos y expresiones que no conecten la lengua con el cerebro para que no quede mal el gobierno ni el país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel Carvajal, muchas gracias. Eh, Esto ahora sí hemos pasado, sorteado durante todos los presentes en la sala en este momento, mi coronel Villamarín. Entonces, ya podemos pasar con las conclusiones y eh, la bendición por el día de hoy. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. Muchas gracias a todos por la atención, los aportes y la disciplina. Adelante, por favor, mi coronel. Tiene el micrófono cerrado, mi coronel. Sí, señor, estaba hablando solo.
Le decía que nuestra gratitud y nuestro agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron hoy y que nos ayudaron con sus conceptos y puntos de vista, porque estos son temas convulsos, complejos, y porque nos llama la atención que en la medida que uno tiene algún contacto con personas que están en el ámbito o en el interés político en este momento, mucho énfasis en la parte electoral, mucho énfasis en los candidatos, pero nada de lo que se va a resolver y los problemas los tenemos todos los días flotando en el ambiente, están flotando. Entonces, por eso nos propusimos hoy buscar este taller, que es tratar de encontrar algunos caminos alrededor de los retos que tiene la conducción política del país y como vemos esto sería para un debate larguísimo, para coger punto por punto, para escuchar especialistas y para ir buscando salidas, pero desde luego hay que tener unas ideas básicas y esas son las que nos proponemos aquí sacar entre todos. Y de ahí tomamos de los tantos asuntos complejos que tiene Colombia para resolver a partir del 26. Hicimos una lista de 6 que están en el tablero, la pantalla, y de esos 6 les pedimos a ustedes su participación diciendo que escogieran uno y nos explicaran cómo, o le dijeran a un candidato cómo, o por qué lado, o con qué énfasis, o con qué intenciones, o con qué razones se debía priorizar ese asunto. Una inclinación grande por las finanzas públicas, porque se argumentó de parte de ustedes, las personas que escogieron ese tema, que todo lo demás se puede realizar siempre y cuando se tengan los recursos, obviamente con planes, eso no puede ser ayarato patolondra, que se tenga una visión de qué se va a destinar a cada cosa, que haya un control fiscal, que haya un incentivo, y lo relacionaron directamente con la libre empresa y los planes de desarrollo. Y en síntesis, que las finanzas públicas eran lo esencial. Faltó tal vez decir, de parte de todos, es que se concrete de una vez con los candidatos si nos van a salir con el cuento trillado otra vez de que Colombia necesita una reforma tributaria. Ya perdimos la cuenta. Gobierno que se respete o periodo presidencial que se respete, son 2 o 3 que hace. Entonces, si lo miramos en sana lógica y utilizando la famosa frase cuartelaria de que órdenes y contraórdenes son señal de desorden, pues nos indica que los gobiernos son desordenados todos, porque todos, sin excepción, han hecho 2 y 3 reformas tributarias, o por lo menos las han propuesto. Y si la primera que hicieron no funcionó, a pesar de que ya se han hecho otras tantas, porque las cosas no funcionan. Es como haciendo un paréntesis con el cuento de las 310 páginas del Pacto de La Habana. Ahora al ELN no le sirven esas 310 páginas. Y suponiendo que hacen otras 310 con ellos, entonces mañana las disidencias de las FARC van a decir que necesitan otras 310. Igual está pasando con las finanzas públicas. Nunca satisfacen las soluciones que ellos tienen previstas. Entonces nos parece que un punto concreto que hay que, en ese aspecto, es ponerlos de una vez en la palestra, que se comprometan como el que se comprometió que era capaz de firmar en piedra de mármol y al poquito tiempo cambió de punto de vista. Se comprometan públicamente que no van a hacer ningún cambio ni ninguna reforma tributaria, porque el problema no es que se hagan más reformas tributarias, nos parece, es que se cumpla lo que está escrito. Si se cumple lo que está escrito, seguramente las cosas mejoran. Bueno, hubo también énfasis sobre la salud con argumentos muy válidos y también, desde luego, en la educación, que todos sabemos que es el pilar fundamental, porque para que haya un buen manejo de las finanzas públicas, para que haya un buen manejo de las relaciones exteriores, para que la seguridad en todo su contexto, no solamente la parte represiva, sino la parte de condicionamiento social a las garantías que debe dar el Estado, debe estar siempre en poder de personas educadas, formadas y permanentemente estructuradas. Bueno, y luego pasamos a la segunda pregunta que nos enfocamos con todos
fue en analizar el tema de las relaciones exteriores. Hubo una buena cantidad de ideas interesantes de todos ustedes, reflexiones importantes que se van extrayendo en la medida que se habla, ¿no? Se van diciendo, pues entonces se van tomando como con pinzas quirúrgicas y se van separando para hacer una decantación. Nos parece que lo más importante que le escuchamos hoy o nos escuchamos decir aquí a todos es que las relaciones exteriores son como una tacita de porcelana que no se puede golpear ni fisurar porque por más que el restaurador de la casa de la porcelana le haga todo el arreglo, ahí está ya esa fractura, está ese daño. Y entonces corregir eso tienen que pasar generaciones y generalmente no se supera, no se supera. Pongamos un ejemplo externo. ¿Cuántas veces se han agarrado Pakistán e India? Por lo menos 5 veces desde que existen los dos como países. Y firman unos pactos de paz y se ponen de acuerdo, se abrazan y al tiempo vuelve y ocurre el problema. Hoy, decíamos, están en la Casa Blanca firmando un pacto Azerbaiyán y Armenia para no volver a pelear por el Nagorno-Karabaj, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, en esta parte de las relaciones exteriores, ustedes resaltaron algo muy importante, es que hay que cuidarlas muchísimo. Y las explicaciones que dieron, que nos compartieron a todos, apuntaron a que tienen que estar enfocadas en relaciones a resolver los problemas inteligentemente, a pensar que cada acción que haga un mandatario o un representante del cuerpo diplomático o consular en el exterior no se está viendo a título personal, sino es el reflejo de una nación, de un Estado, un país. De igual manera que las relaciones exteriores, deducimos de lo que ustedes dijeron, son la vitrina con la que se presenta el país, es la vitrina de oferta al país en el exterior. Y se mencionó también de una u otra forma por parte de ustedes dos asuntos medulares que son conocer y cumplir los tratados. Porque es que todo lo que se pacte es para cumplirlo, pero hay que comenzar por conocerlo. Pero si no se leen. Y también ustedes hicieron un énfasis particular en que cuando se está en la representación exterior, no solamente hay que cumplir con los tratados, sino actuar en consecuencia con lo que se dice alrededor de lo que está escrito, lo que está acordado, y no es lo que se le ocurra a cada mandatario de turno. Y desde luego, todo eso que está en los tratados no se dijo, pero lo deducimos, lo inferimos, tiene que ver con los organismos multilaterales. Si un país se hace miembro de un organismo multilateral, es como cuando individualmente cada persona se hace miembro de un club o de una sociedad o de una fundación o de una asociación, etcétera. Entonces tiene que llegar a cumplir los reglamentos que están allá y no a pensar que se los va a pasar por encima porque eso va a generar conflictos. Cuando alguien quiere saltar más largo que los demás en cualquier sociedad, sea individual o colectivamente como grupo, los choques vendrán porque eso incomoda a las demás organizaciones o a las demás personas. Bueno, entonces, en síntesis, digamos que hicimos un ejercicio interesante de reflexión política acerca de lo que le corresponde al país. Tal vez lo hemos insistido. Esto es lo que falta mucho en Colombia, reflexionar sobre lo que decía Álvaro Gómez, lo fundamental, y es tomar una lista de asuntos, priorizarlos y comenzar a ir organizando ideas para un plan estratégico, para un plan de desarrollo, etc. Seguramente si los políticos hicieran esto, que es la primera reflexión que nos queda hoy, profundizar en los problemas que son cruciales, que son esenciales para que el Estado funcione bien su solución, la solución de los problemas, se debe hacer desde antes de estar en el cargo y no después de estar en el cargo, que es lo que usualmente ocurre, porque ya lo hemos cuestionado muchísimas veces. Las campañas políticas se enfocan es en la parte electoral, en la parte de la imagen del candidato, en la parte de vender unas ideas que no son ciertas, porque si una persona no tiene
afinidad, por decir algo, con los jóvenes o con los niños. ¿Para qué lo llevan a que finja ya en un baile público y que saque a bailar la reina de belleza del pueblo, o que salga a bailar con la alcaldesa, o con si es una señora, con el alcalde? Todo que para demostrar afinidad popular, cuando eso no conduce a nada. Pero como se cree que eso le gusta al público, se hace. O lo mismo los candidatos que les da por alzar los niños que están en las barriadas pobres solamente para demostrarles que están con el pueblo. Eso no conduce a nada. O que la camisa de tal color y que se pare de tal forma para la foto. Eso al final termina siendo ridículo, porque termina como la frase de Cantinflas: o nos portamos como caballeros o nos portamos como lo que somos. Entonces no conduce. Entonces es esencial es que las dirigencias políticas, si lo insistimos de aquí, se preocupen más por profundizar en los problemas antes de asumir los cargos, para que lleguen con soluciones y no al día a día, que es lo que usualmente ocurre. Segundo, es que todo esto que estamos haciendo nosotros aquí con toda esta participación nos retrotrae a reflexionar en algo interesante, y es que la era del conocimiento, que comenzó más o menos en los 80, hace ya casi 40 años, a tomar mucha fuerza, es coincidente con la era de la globalización. Ahora se inventaron una vaina rarísima, hay que globalización versus globalismo, y al final es lo mismo. Es un enfoque ideológico, una forma de la globalización. Pero en esa era de la globalización resalta algo más importante todavía, que ustedes lo dijeron en este tema de las relaciones internacionales de diferentes formas, y es que es la era de las relaciones internacionales. País que no esté a tono con las agendas internacionales y que se enfoque en esos encierros mentales ideologizados, no avanza. No avanza porque queda fuera del contexto. Si los países del primer mundo, que se llaman ellos, o que los llamamos nosotros, tienen un montón de avances diferentes a nosotros en tecnología, en organización social, ¿qué ganamos con ponernos a pelear y a cuestionar porque no están de acuerdo quienes los gobiernan o quienes los han gobernado con nuestra línea ideológica? Eso no conduce a nada, al choque. Y por ende, las relaciones internacionales pasan a segundo plano, porque se desconoce a los que están formados y capacitados para eso y se dejan en manos de otras personas. En tercera medida, es que la conciencia integral, conciencia viene de conocimiento, dicen los sabios de la filosofía, y otros dicen que la conciencia es ese estado del espíritu en que se asume como propia una responsabilidad y se manifiesta con el mayor esfuerzo. Bueno, definámosla como queramos, pero lleguemos a una conclusión mejor todavía. Es que cuando esa conciencia es integral acerca de los temas, por ejemplo, aquí colocamos una integralidad de 7 temas, de 6 temas, perdón, sin que sean los únicos, pero vamos a trabajar sobre esta integralidad. Entonces quiere decir que las respuestas o los análisis tienen que ser integrales. ¿Y para qué? Para que la acción que va a promover el dirigente político sea colectiva, no individual. Y eso se llama liderazgo político. Luego tenemos debajo la última, que es la cultura política. Cada vez que profundizamos aquí y escuchamos en estos debates, llegamos a la misma reflexión. Una cultura política no es un imaginario supuesto, es un imaginario real y compartido. Por eso hay que crearla, hay que hacer, como decía Sócrates, hacerla parir y luego de que la hayan parido, amarla todos. Hay que hacer siempre pensar a todos nuestros conciudadanos que la cultura política debe girar es alrededor de los partidos, no de las personas en particular, y que los partidos deben radicar o gravitar es alrededor de los programas, los proyectos y las estrategias, porque al mirar cada cosa de estas, cada asunto de estos, siempre llegamos al mismo punto de encuentro. Y la estrategia para desarrollar esto, ¿qué? El plan, la metodología, los objetivos, el cálculo de las finanzas, la elaboración de un proyecto concreto que sea medible y verificable.
Entonces, así vamos formando esa cultura, que es lo que quisiéramos todos estar compartiendo y afortunadamente queda en las redes. Llegamos al final. Este fin de semana les deseamos a todos el mejor descanso y los invitamos el lunes a que nos volvamos a encontrar porque habrá muchos temas para analizar frente a lo que nos está ocurriendo y seguramente este tema de la agenda internacional que aparentemente es tan lejano en muchos aspectos resulta ser mucho más cercano por el comercio, por la industria, por la cultura, por el turismo, etcétera, etcétera. A todos una feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, feliz noche, buen fin de semana para todos. Gracias, mi hermano. Feliz noche. Feliz Gracias, fin mi de semana. coronel. Gracias para todos.